Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. El lugar donde desentrañamos los misterios del mundo del espectáculo, donde analizamos las tendencias y donde, sobre todo, conectamos con ustedes, nuestra increíble comunidad. Hoy nos sumergimos en un torbellino de emociones, en un enigma que ha cautivado a millones de corazones, en un fenómeno que trascendió la pantalla para convertirse en el tema de conversación global. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Prepárense porque vamos a desgranar con lupa, a diseccionar con precisión de cirujano, y a intentar responder a esa pregunta que resuena en cada rincón de Internet, en cada foro de fans, en cada comentario de Instagram: ¿por qué ahora? ¿Qué llevó al fin de una relación que parecía estar escrita en las estrellas, una pareja que incendió la pantalla y nuestros corazones con Erkencikus? Antes de zambullirnos en las profundidades de este fascinante misterio, quiero hacer una pausa, un momento de conexión con ustedes. Si este es tu primer encuentro con nuestro canal, te invito de la manera más cordial y entusiasta a que hagas clic en ese botón rojo de asterisco suscribirse. No te conformes con verlo de pasada, conviértete en parte de nuestra familia. Y por supuesto, para que la información te llegue al instante, para que no te pierdas ni un solo detalle de nuestras investigaciones, activa esa asterisco campanita. Prometo que el contenido que te espera es digno de tu tiempo y atención. Tenemos muchas más historias que contarte, muchas más preguntas que responder. Ahora volvamos a nuestros protagonistas. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que unidos evocan imágenes de pasión desbordante, de miradas cargadas de significado, de una química tan intensa que dejaba sin aliento. Erkencikus no fue solo una serie turca, fue un fenómeno cultural. Los personajes de Can y Sanem cobraron vida propia, y con ellos, la conexión entre los actores se sintió tan real, tan palpable, que los espectadores no tuvieron más remedio que creer en ella. ¿Quién no se derritió ante la intensidad de Can Yaman interpretando a Yiğit, o ante la dulzura y vulnerabilidad de Demet Özdemir como Sanem? Esa chispa, esa electricidad que sentíamos en cada escena, en cada roce, en cada palabra susurrada, no era fácil de fingir. Y es que, seamos sinceros, el arte de la actuación alcanza su máxima expresión cuando la conexión entre los intérpretes se siente genuina, cuando trasciende el guión y se ancla en algo más profundo. Los fans, con su aguda intuición, percibieron esa magia y la proyectaron más allá de la pantalla, deseando fervientemente que la historia de amor de Yiğit y Sanem se replicara en la vida real. Y por un tiempo pareció que ese deseo se hacía realidad. Durante la emisión de la serie, los rumores de un romance entre Can y Demet no cesaron. Al contrario, se intensificaron. Las fotografías filtradas de ellos juntos, los comentarios sutiles en entrevistas, los gestos de complicidad capturados por las cámaras, alimentaron la fantasía de un ejército de seguidores ansiosos por ver a sus ídolos felices juntos. Era como si el público, a través de su amor por la serie, estuviera también invirtiendo emocionalmente en la pareja. Las redes sociales ardían con especulaciones, y cada nueva imagen juntos era analizada al milímetro, buscando confirmación de lo que para muchos era una certeza. Se les veía sonrientes, cómplices, compartiendo momentos que parecían sacados de un cuento de hadas moderno. La pareja dorada de la televisión turca, se decía, estaba destinada a triunfar también en el amor. Pero el mundo del espectáculo es un escenario efímero, donde las luces pueden deslumbrar tanto como cegar. Y, de repente, el silencio. La narrativa de cuento de hadas se vio interrumpida por una aparente ruptura. La conexión pública se volvió mucho más discreta, las apariciones conjuntas cesaron, y los rumores de un fin se transformaron en una especulación cada vez más sólida. Poco después, la confirmación, más o menos tácita, de que la relación había llegado a su fin. Y ahí, mis queridos investigadores, es donde reside la verdadera intriga. Ahí es donde nace nuestro interés por desentrañar el enigma. ¿Por qué ahora? ¿Qué sucedió para que una conexión que prometía tanto, que generaba tanta admiración, se desmoronara? Esta pregunta, señores y señoras, no tiene una respuesta sencilla, sino un entramado de teorías, cada una más plausible que la anterior. Como buenos detectives de YouTube, vamos a analizarlas a fondo. Asterisco: la presión de la fama, el precio del ojo público. Una de las hipótesis más fuertes, y quizás la más comprensible, tiene que ver con la aplastante asterisco presión de la fama. Can Yaman y Demet Özdemir se encontraban en la cima de sus carreras, experimentando un boom de popularidad sin precedentes. Cuando eres una estrella en ascenso, tu vida personal se convierte en un circo mediático.
Cada paso, cada mirada, cada interacción es escrutada por miles, por millones de ojos. Imaginen la carga emocional de vivir una relación bajo ese microscopio constante. La necesidad de mantener una imagen pública, de satisfacer las expectativas de los fans, de lidiar con los paparazzi que acechan en cada esquina, de gestionar la constante exposición, todo esto puede ser agotador. Además, en el caso de Can Yaman, su éxito trascendió fronteras. Su carisma magnético y su físico atlético lo catapultaron a una fama global, abriéndole las puertas a proyectos internacionales. Esto implicaba viajes constantes, agendas apretadas y una distancia física que puede ser devastadora para cualquier relación. Demet Özdemir, por su parte, también estaba consolidando su carrera, eligiendo proyectos que le permitieran crecer como actriz y explorar nuevos horizontes. Es plausible que sus trayectorias profesionales empezaran a divergir, que sus ambiciones y sus visiones de futuro los llevaran por caminos distintos. Cuando dos personas, cada una persiguiendo sus sueños individuales bajo los focos, comienzan a tener prioridades que se alejan, la relación puede resentirse. La distancia física, las agendas imposibles de conciliar, los rodajes en diferentes países, todo esto puede poner a prueba el vínculo más sólido. La constante necesidad de adaptarse, de sacrificar tiempo personal por profesional, puede erosionar la base de cualquier relación, por muy apasionada que sea. El fuego de la pasión, demasiado rápido, demasiado intenso. Otra posible razón, y esta es quizás más delicada de abordar, tiene que ver con la propia intensidad de la relación inicial. A veces, cuando la química es tan arrolladora, cuando la conexión es tan instantánea y potente, la relación puede quemarse demasiado rápido. Es como un castillo de fuegos artificiales, espectacular, deslumbrante pero efímero. Quizás Can y Demet vivieron una etapa de amor muy intenso, muy rápido, una especie de fase luna de miel prolongada que los consumió por completo. En esa vorágine de pasión y novedad, es posible que no tuvieran el tiempo o la madurez para construir una base sólida, para establecer cimientos que pudieran sostener la relación a largo plazo, una vez que la novedad inicial se disipó. El enamoramiento inicial, ese estado de euforia donde todo parece perfecto, es una fuerza poderosa. Pero no siempre se traduce en una conexión profunda y duradera que pueda superar los obstáculos de la vida real. Cuando la intensidad se calma, cuando la rutina se asoma, es cuando se pone a prueba la verdadera fortaleza de la pareja. Quizás al darse cuenta de que la pasión inicial no era suficiente para sostener una relación a largo plazo, optaron por separarse antes de que el desengaño fuera mayor. Es una posibilidad que, si bien triste, no se puede descartar en el mundo del espectáculo, donde las emociones a menudo se viven a flor de piel. Diferencias personales, más allá de la pantalla. No podemos tampoco subestimar el poder de las diferencias personales. Aunque en pantalla parecieran la pareja perfecta, la realidad es que cada individuo tiene su propia personalidad, sus propios valores, sus propias manías, sus propias expectativas. Lo que funciona a la perfección en la ficción, donde todo está guionizado y controlado, puede no trasladarse tan fácilmente a la vida real, donde la espontaneidad y la imprevisibilidad son la norma. Es posible que a medida que la relación se volvía más seria, fueran surgiendo incompatibilidades latentes. Quizás sus formas de ver la vida, sus prioridades vitales, sus necesidades emocionales, o incluso sus ambiciones a largo plazo comenzaron a chocar. Las diferencias en la forma de manejar el estrés, en la comunicación, en las expectativas sobre el futuro de la relación, pueden empezar a cobrar un protagonismo inesperado una vez que la pareja sale del plató y se enfrenta a la realidad cotidiana. A veces la imagen pública de una pareja dista mucho de su realidad privada, y las grietas, por pequeñas que sean, pueden comenzar a aparecer. La conexión que sentían como actores y figuras públicas, tan potente y electrizante, pudo no haber sido suficiente para construir un puente sólido entre sus vidas personales. El factor interés, una cara amarga del espectáculo. Y por supuesto debemos abordar con la cautela que merece el factor del interés. Es un término que puede sonar cínico, lo sé, pero en el vertiginoso mundo del entretenimiento, las apariencias a menudo juegan un papel fundamental. ¿Fue su relación algo genuino desde el principio, o hubo un componente estratégico? Es una pregunta difícil de responder y prefiero, de corazón, creer en la autenticidad de los sentimientos. Sin embargo, no se puede negar que una relación pública y mediática, especialmente entre dos estrellas tan populares como Can y Demet, genera una atención masiva.
Esta atención se traduce inevitablemente en más seguidores, en un mayor engagement en sus redes sociales, en un aumento de su popularidad y, en última instancia, en más oportunidades profesionales. Es una posibilidad, por amarga que sea, que en algún momento, la relación, o al menos su proyección pública, dejara de ser el motor principal de su vínculo y se convirtiera en una herramienta más para potenciar sus carreras. Quizás al darse cuenta de que los beneficios profesionales de estar juntos eran significativos, decidieron mantener la relación pública, o quizás la presión de mantener esa imagen les pasó factura. Es una hipótesis que, aunque dolorosa de considerar, no se puede descartar por completo en un entorno donde la imagen lo es todo. La verdad, una combinación de factores. La verdad, mis queridos seguidores, es que probablemente sea una combinación de todos estos factores. El por qué ahora de su ruptura no tiene una única respuesta, sino un abanico de posibilidades que se entrelazan y se potencian mutuamente. La presión de la fama, las ambiciones profesionales divergentes, la intensidad inicial de la relación, las diferencias personales que emergieron con el tiempo, y quizás, solo quizás, un toque de interés estratégico. Todos jugaron un papel en este complejo rompecabezas. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron como pareja, tanto en la pantalla como, efímeramente, en la vida real. Nos regalaron momentos de pura magia en Erkencicus, esa conexión que hizo soñar a millones de personas. Y aunque su historia de amor no haya tenido un final de cuento de hadas, sus trayectorias profesionales siguen adelante y ambos continúan cosechando éxitos y demostrando su talento. Espero que esta inmersión en el misterio de Can Yaman y de Method de Mir les haya resultado tan intrigante y reveladora como a mí. Siempre es fascinante intentar desentrañar las complejidades de las relaciones humanas, sobre todo cuando están bajo el intenso escrutinio público. La vida de las celebridades, con todos sus altibajos, nos ofrece un espejo de nuestras propias experiencias, a menudo magnificadas por el brillo de los focos. Así que antes de despedirnos, quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por acompañarme en este vídeo hasta el final. Su tiempo, su atención y su curiosidad son invaluables. Sin ustedes, este canal no sería nada. Ahora, me encantaría escuchar sus voces. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál creen que fue la razón principal de su ruptura? ¿Tienen alguna teoría diferente que quieran compartir? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Sus comentarios son el alma de este canal. Y si este vídeo les gustó, si les pareció interesante, si les hizo reflexionar, por favor, regálenme un buen me gusta. Ese simple gesto me anima enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No olviden compartir este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que pueda interesarle este tema. Ayúdennos a crecer y a llegar a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para formar parte de nuestra increíble comunidad y no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Tenemos mucho más por desentrañar. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho. Chao.